Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Crítica Sin Censura, una producción de Fernández Castañeda y RB Periodismo Digital Evolutivo. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Iniciando esta semana les deseamos lo mejor y que llegue el próximo fin de semana con todos tranquilos y contentos por los éxitos logrados en esta semana. Bien, pues el día de hoy, por ser día lunes, vamos a aventarnos con un tema bastante ríspido, un tema profundo, aunque la nota, si se toma como únicamente noticia, pues no lo es tanto. Pero ¿qué hay detrás de esto, de este tema? El tema es el jefe Diego, siniestro y tacaño, de 1,000 millones de adeudo predial, paga solo 12. Y es aquí, amigas y amigos, que inician con un servidor, Oscar Ramón Castañeda Montemayor, esta transmisión. Nos daremos cuenta de que sigue haciéndose gala de el poder, del tráfico de poder, de la influencia de personajes siniestros y nefastos, como lo es Fernández de Ceballos. Vean ustedes cómo al ciudadano común, ustedes o un servidor, nos la aplican completa cuando se trata de verle tanto al municipio como al estado o ya sea a la federación. Sí, claro, hay descuentos hasta el de 50%, pero oiga, ¿no le correspondería entonces a Diego haber pagado por lo menos 480 millones de pesos a ese municipio de Colón, donde tiene su rancho? ¿Por qué nada más 12 millones? No se justifica. Dice el escandaloso, en principio, alcalde de ese municipio, que pues realmente y legalmente no se le podía pues más que cobrar lo de 5 años atrás. Vean ustedes cómo, si legalmente es esto posible, vean cómo nuestras leyes, nuestros legisladores anteriores dejaron también túneles, ¿sí? Modificaciones, leyes, agujeros negros ahí para que los grandes deudores, por ejemplo de predial, pues también simplemente pues se van haciendo tontos como Ceballos, ¿sí? Y al final dejan pasar los años, no pagan, no les embargan. Por supuesto que para esto se requiere tener injerencia política, tráfico de influencias, tráfico de poder. Y cómo no, con los anteriores gobiernos que lo protegieron y a los cuales sirvió, incluyendo al de Peña Nieto, no obstante de que Ceballos pues no es panista, pero es de la élite del poder. Vean ustedes cómo es de injusto y aparte cómo se doblan los gobernantes, en este caso este cínico y descarado presidente municipal de esa ciudad, de esa alcaldía de Colón. El día 26 de septiembre, para hacer memoria, declaró a reporteros locales que estaban pues preparando un embargo del rancho denominado El Estanco, que tiene una dimensión de 220 hectáreas y del cual es propietario, y así lo aceptó el mismo jefe Diego, el jefe siniestro. Y bueno, que tenían que recuperar, que bajo la estructura predial para beneficiar a la ciudad, pues les iban a caer muy bien esos 900 y tantos millones de pesos que debía el jefe Diego.
póngale nuevamente el 50%, ya 400 y tantos millones de pesos. ¿Cuáles eran las cuentas reales del adeudo de este tacaño político que no tiene empacho en salir incluso en medios nacionales haciendo críticas constantes y poniéndose como una persona muy recta, muy culta, muy cumplida, muy conocedora de lo que es los derechos, puesto que él es abogado, un abogado que ha tenido éxito, pero en base a los apoyos que le han dado en gobierno, primero, pues vendiéndose cuando contendió contra Carlos Salinas de Gortari. Recuerden que él fue de los que autorizó y asumió la quema de las boletas en aquel entonces y ayudó a justificar, ¿sí?, el triunfo de nada menos que Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tiene de conexión esto? Bueno, va a tener conexión por personajes que estuvieron, ¿sí?, muy cerca de Carlos Salinas de Gortari, y me refiero a los hermanos Mario y Francisco Ruiz Massieu, por ejemplo. Más adelante le explico por qué lo de siniestro, y entre esto de siniestro es porque también ha servido como abogado no solamente al narcotráfico, sino también a grandes defraudadores. Ya le explico más adelante. Bien, las cuentas de este hombre, lo que debía, el desglose es de puro impuesto predial, nada menos que 36,605,482 pesos con 52 centavos. Un adicional de 8,747,322.30 pesos. Un adicional baldío que es de 6,340,443.08 pesos. Y además se le cobran conceptos como apoyo, ojo aquí, según como tienen sus leyes, como tienen organizado esto del cobro del predial ahí en Colón. Bueno, tenía que haber un apoyo para bomberos, ¿sí?, que es un acumulado de 24,564,249.11 pesos. El doble de lo que pagó Diego. Oigan, eso era un apoyo para bomberos que tiene que ver con los descuentos en cuanto a multas, etcétera, etcétera. Era para bomberos, ¿sí? O sea, si se quema Colón, pues bien chamuscado, ¿no? Que se jodan los habitantes, que se jodan las pertenencias, que se jodan las tierras. ¿Por qué? Pues porque le perdonaron también esas cantidades. Fíjense nada más, 12 millones de pesos en lugar de 980 y tantos mil, 980 millones y miles de pesos, ¿no? Hubieran dejado cuando menos lo de bomberos, caramba. Sí, pero ni para eso sirve. Ah, pero ¿qué creen? Este señor alcalde es uno de los que estuvo ahí afuera de Palacio, de los que golpeó ahí la Puerta Mariana, de los que están reclamándole al gobierno federal más apoyos. ¡Qué sinvergüenzas! ¿Sí? ¡Qué cinismo! ¡Qué poca! Y como digo siempre, qué poca lo que sigue, pónganlo ustedes. Díganme si no es una simulación, díganme si no es un ardid, díganme si no es parte de una estrategia nada más. Al final el señor se dobló. A lo mejor entraron 12 millones de pesos a las arcas de ese municipio, pero ¿cuántos al bolsillo de este baboso, ¿sí?, alcalde? ¿No se les hace a ustedes ridículo? ¿No se les hace ominioso? ¿Sí? ¿No se les hace vergonzoso? ¿Sí? ¿Con qué cara van a Palacio Nacional? ¿Sí? A solicitar recursos federales cuando los tienen ahí. Ah, no, pero es el jefe Diego. Aguas, porque es influyente. Es un político cañón. ¿Sí? Diego, ¿sí?, con esa misma propiedad con la que
te expresas, debes de pagar tus propiedades, debes de actuar, debes de ser congruente con lo que dices, ¿sí? Estás hablando de economía, de que el gobierno está manejando mal las cosas, tú las manejas mañosamente, perversamente, ¿sí? Engatusas. Y te voy a hacer el recuento por si se les olvida también ahí a los panistas socrosos, ¿sí? Falsos, simuladores, que están desatando una guerra y que quieren polarizar al país, que quieren destruir al país. Ahí los tienen, por ejemplo, como les digo, en esa visita donde fueron gaseados, salieron llorando y más merecían por ser tan imbéciles en el manejo de las finanzas. Le regalaron el dinero a Diego y que se jodan, que se joda la gente de ese municipio. Qué pena, qué tristeza. Ahora, vamos al caso de lo siniestro de este tacaño y perverso personaje Barbón. ¿Sí? Es un parásito del sistema político mexicano. Y nada que del PAN, trabajó para el PRI. Claro que era prianato. ¿Sí? Esto se los voy a demostrar. Los hechos los pueden ustedes buscar, están ahí. Miren, hubo un fraude millonario que la Comisión Nacional Bancaria investigó, y esto fue precisamente por un banco, el Banco Anáhuac. Ese banco, hubo alguien que hizo una inversión para tener acciones por 10 millones de dólares. Y entonces esto llamó la atención a las autoridades y descubren que detrás de esto estaba nada menos que el cártel de Juárez. Y les estoy hablando directamente del mero jefe en aquel entonces, que era Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. ¿Quién era el representante legal? Diego Fernández de Ceballos. Incluso él y otro más después estaban como apoderados tanto de la funeraria, ¿sí?, como del lugar donde se sepultó a Amado Carrillo, porque lo registraron bajo otro nombre. Ahorita se los explico, ahorita se los digo con más detenimiento. Una persona así, que recibió por lo pronto en ese entonces el primer pago de 4 millones, nos estamos hablando por ahí de, ¿qué sería? El año no lo tengo presente, déjenme buscarles exactamente el dato. Ya, más o menos fue por ahí en 1994. Y aquí empezamos a armar el rompecabezas, ¿sí? Esto es análisis, esto es investigación. Y esto es crítica y opinión sin censura, recuérdenlo. Fíjense cómo debe desde el 93 el predio, el estanco, debe al predial. Pero ya en 1994 ya estaba en el gabinete con Calderón, ¿sí? Bien. El jefe Diego ha sido señalado muchísimas veces que había sido el abogado de los diablos, incluso en algunas columnas de exitosos medios de difusión impresa a nivel nacional. Pero además de ser el defensor, pues, de ratas grandes, defraudadores, Fernández de Ceballos siempre ha hecho abuso del influyentismo político, pero además es un experto en litigar en contra de la nación, es decir, de las instituciones
de la nación, de los propios gobiernos, obviamente amafiado, amañado, ¿sí? Para que le ganen al gobierno, ¿sí?, los casos. Y así es como Diego se ha hecho millonario y ha adquirido incluso como regalo terrenos que fueron, de los cuales fueron despojados campesinos, horticultores, sembradores de plantas de vivero, ¿sí?, allá en Punta Diamante, donde tiene 5.5 hectáreas que valen millones de pesos. Incluso en alguna ocasión, ¿sí?, los puso esos terrenos como parte de apuntalar una fianza para otro tranza. Ya les explico, sigan con nosotros porque se sigue poniendo bueno, ¿verdad? Miren, él desapareció un viernes 14, recordarán que lo secuestraron, ¿sí? ¿Por qué lo secuestraron? Para bajarle lana, le había quedado mal al narco. Bueno, pues un experto en estos temas de seguridad y del crimen, como lo es Edgardo Buscaglia, atribuye su secuestro a narcotraficantes, y fue precisamente cuando estaba Calderón. ¿En qué había influido, por ejemplo, Diego en el gobierno de Calderón? Pues que él había puesto algunos titulares de la PGR, era tal su influencia y todos lo sabíamos. Bien, el viernes 21 ocurrió el momento en que el político ejercía mayor influencia en el gabinete de Calderón. De hecho, desde el 94 imponía lo que les acabo de decir a los titulares de la PGR, y en noviembre de 2008 fue una pieza clave para la designación de su socio Fernández Gómez Montt como secretario de Gobernación. ¿Y cuál es el bufet? ¿Cuál es el despacho? Gómez. O sea, fíjense, Fernando Gómez Montt. Bueno, pues el despacho es Fernández Montt. ¿Ya entienden? ¿Ya empiezan a agarrarle la onda a esto que les digo? ¿Cuántas tranzas, cuánta lana, a cuántos delincuentes no han soltado? ¿Sí? Cuando es un bufet jurídico que se sirve de los gobiernos, no importa que fueran del PAN, incluso del PRD, porque él fue uno de los artífices de aquello de las videograbaciones. ¿Se acuerdan allá con los facos de billetes, con el señor de las ligas? Allá el esposo de la señora Padierna, hoy senadora. ¿Van armando ustedes los cabos? ¿Van de acuerdo conmigo? Bueno, síganme, porque hay más. En aquel entonces, pues, Daniel Chávez era el Procurador General de la República, fue asesor y secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado cuando Diego fue presidente de la Cámara Alta. Fíjense los negocios que se hacen también desde lo que son las cámaras de senadores y de diputados. O sea, a los que yo les digo a todos, pues son curuleros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tienen su curul. Entonces, todo esto que hacen los curuleros, imagínense como presidente de la Cámara, ¿en qué no metía las manos? Aquí ya no es en qué metió las manos, en qué no metía las manos. Así se hizo sumamente poderoso, y así fue como pudo ayudar tanto a narcotraficantes y estafadores. Un dato más, para que vayan ligando. Su desaparición, o sea, cuando lo secuestran, ocurrió en medio de un contexto, de una situación que luego olvidamos porque somos muy afectos a olvidar. El miércoles 12, 2 días antes, fue detenida y posteriormente liberada Griselda López. ¿Quién era Griselda López? Excónyuge, exesposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
el Chapo Guzmán, les viene a la mente lo que acaba de ocurrir en Culiacán, les viene a la mente que está él, sí, criticando esa acción de mejor salvar vidas que optó el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, la aprenden y a los 2 días la sueltan. ¿Cuáles son sus amistades, sus conexiones, sus nexos? Juan Collado, asesor también de Mario Villanueva, de Edmundo Fernández, asesor legal de Raúl Salinas y de Mario Ruiz Massieu. Lo de Punta Diamante, quienes le regalan ese predio, que conste, era para desarrollo turístico, pero se lo dan como indemnización. Fíjense nada más, qué curioso, ¿no? Cómo es el poder, se lo asigna a fulano de tal, así como sucedió aquí en la playa de Miramar, en los tiempos de la quina, aquí en Tamaulipas, que fueron expropiados, al igual que allá en Guerrero, en Punta Diamante, los terrenos, y después se los apropiaron los líderes. Entonces el entonces gobernador, ¿sí?, Ruiz Massieu, prácticamente le da el regalo de esas hectáreas. Pero esas hectáreas, ¿de qué están rodeados? Bueno, del principal acceso a ese lugar bello, megaturístico, que obviamente tiene a su alrededor, pues, desarrollos espectaculares, muy bonitos, ¿sí?, de gran atractivo, con inversiones cuantiosas. Entonces, con eso era millonario Diego. ¿Por qué no pagas, Diego, si rentas ahí, hombre? Eres supermillonario, es tacaño, ¿sí?, se burla de la propia ley, doblega alcaldes besapiés, ¿sí?, lambebotas, como decimos. No tiene dinero Diego, después de que ha estado metido en la mafia, que ha litigado desde el poder con conflictos de interés. ¿Y por qué lo dejaban? Pues porque desde Carlos Salinas de Gortari, desde que se dio, porque se supone que ganó la elección, ¿sí?, desde que se dio, pues él prácticamente garantizó su futuro y se da el lujo hoy en día de verle la cara a Andrés Manuel López Obrador, ahora que quiere ajustar y quiere meter en cintura por medio del SAT, y que los municipios y los estados están pidiendo más recursos. Y vean ustedes cómo con el tráfico de influencias, ¿sí?, con su poder, logra pagar 12 millones de pesos de 980 y tantos millones. ¿Es esto justo en México? Es totalmente injusto. Este señor tiene solvencia moral y ética, tiene solvencia, credibilidad hoy en día como para estar criticando. Es incongruente, es falso, es cínico, desvergonzado, y se la pasa viéndonos la cara a los que les creen, ¿sí?, a los que se dejan llevar por su forma de hablar, ¿sí?, por la firmeza de su lenguaje corporal, por el lenguaje que utiliza, con la firmeza con la que dice las mentiras, para que ustedes las crean como verdades, porque son mentiras. Ese es Fernández de Ceballos, ¿sí? Hay que echarle mano, hay que ver cómo se encuentra también ahí en sus terrenitos, ¿sí?, en sus terrenitos turísticos de alto nivel, ahí en Punta Diamante. ¿No será que les deba también o hay tranzas con ellos? Él fue defensor también de Jorge Bastida Gallardo, un empresario de la construcción identificado como consuegro del capo que ya les mencioné, ¿sí?, Amado Carrillo, señor de los
cielos. ¿Quién más? ¿Quién más? Bien, en base a la inversión que realizó este hombre, consuegro de Amado Carrillo Fuentes, Bastida Gallardo, que provenía del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, se hizo rico con el coyotaje y el contratismo, amparado también bajo el poder por Leonardo Rodríguez Alcaine. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Ahí los sindicatos. La fallida inversión de esos 10 millones de dólares con los cuales pretendían controlar el Banco Anáhuac fue un escandalazo porque se vieron inmiscuidos y perdieron dinero. Ahora les digo, familiares y el propio expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Así como lo oyen, su hermana Alicia, su hijo Federico y su sobrino Jorge Hurtado Horcasitas fue uno de los que se llevaron entre las patas estos criminales que ahora mírenlos ahí como lo tienen muy mustio, ¿no? Con una seguridad, el hombre intelectual, el hombre fino, es un barbaján, es un espantapájaros, nada más. Pero también le tocó este problema al hermano del expresidente Ernesto Zedillo, que trató junto con Bastida, ¿sí?, el consuegro de Amado, de crear un gran hotel ya desde aquel entonces en la zona rosa de la Ciudad de México. No sabemos si se concretó o no. Dijo después el hermano del presidente Zedillo que no, que porque al final no le había entrado su socio Bastida. Bastida, no dije la Bastida, es Bastida. Y ha defendido a defraudadores grandes como lo son Carlos Cabal Peniche, Ángel Rodríguez el Divino, Rogelio Montemayor, Jorge Lankenau, Tomás Peñalosa Webb y Gerardo de Prohibicín. Y controla también los más influyentes despachos de México. ¿Se justifica la tacañería? Esto es llegar más allá de los extremos. Nos amplía el horizonte de cómo se manejan internamente, cómo se mueven los hilos de la corrupción, la impunidad, el tráfico de poder en México. Eso es lo que representa. De eso vive, de eso ha vivido y seguirá viviendo, si se lo permite Andrés Manuel López Obrador, de utilizar a las instituciones, de utilizar a la propia justicia para beneficio propio y evadir los pagos cuando es multimillonario el señor. Por algo lo dejaron libre. Y vaya, que ha estado con dos de los más grandes chapos, dos de los más grandes delincuentes, ¿sí?, jefes de cárteles de drogas de México y conocidísimos a nivel mundial. Es con esa gentuza con la que ha trabajado, además de los políticos, a los que ha servido y se ha servido, y de las instituciones del propio poder legislativo. Imagínense él teniendo en su poder las iniciativas, presidiendo la Cámara Alta también. ¡Qué barbaridad! Por eso México está como está, y le doy gracias a Dios que no esté peor, teniendo conocimiento de todo esto que hoy les estoy comentando. Yo tengo aquí toda la información y me pasaría 3 o 4 programas dándoles datos exactos, fidedignos. Todo lo que he dicho pueden grabarlo y luego pueden irlo buscando, investigando, consultando, y se darán cuenta que lo que decimos aquí y lo que hacemos aquí es periodismo con veracidad, periodismo con responsabilidad social, sobre todo porque
hacemos un periodismo que beneficia a la comunidad, no se sirve de la comunidad. Somos profesionales en nuestro campo. Yo los invito a que mañana vean el programa de mi socio Mauricio Fernández Díaz con Reina Luisa Villafuerte, nuestros socios, que van a transmitir desde la capital del estado un tema que también tiene gran repercusión en lo que está pasando en México y en Tamaulipas. Nuestra especialidad, la política. Quedan ustedes servidos. Hasta pronto, es decir, pasado mañana, miércoles. Gracias por su atención. Un abrazo de parte de todos los que conforman nuestro equipo. Aide García, Ramón Mar y todos los demás excepcionales compañeras y compañeros que están detrás de nosotros y que sin ellos no fuera posible poderles llevar esta información, detallarles y desmenuzarles, darles las pistas de cómo se fueron armando estas alimañas que hoy no quieren pagar ni el impuesto predial. Muy amables, un abrazo, buenas noches.